Hola Xavi, bienvenido al podcast de Keylon Supernova. Es un placer tenerte aquí. Hola Monse, el placer es mío y el honor también es mío. Encantado es de estar contigo. Tenía muchas ganas de que estés aquí porque, bueno, hace tiempo que nos conocemos y siempre he aprendido mucho de ti. Para las que todavía no te conocen, eres un Master Trainer en Programación Neurolingüística, PNL, experto en persuasión, liderazgo, en biohacking aplicado a la resiliencia y el estrés, y ya llevas más de 21 años acompañando a líderes de todo el mundo en comportamiento humano y también en persuasión. Y esos son temas que hablaremos hoy, y quería que todo el mundo esté en la misma página o al menos sepan un poco más de ti antes de empezar esta conversación. Genial, pues encantado. Vamos a ello. Genial. Yo creo que a lo mejor podemos empezar con una pregunta que no sé si decir que será básica, pero para dar contexto, ¿nos podrías contar qué es la PNL o la programación neurolingüística? Por supuesto que puedo y es una de esas preguntas que me hacen muchas veces y que o tienes dos tipos de público, el que no sabe nada de PNL y es su primera entrada, o el que sabe algo y es terrible lo que sabe sobre eso. Por tanto, aclarar eso, aclarar lo que es la PNL, creo que nos va a ayudar a todos. La programación neurolingüística no es ninguna ciencia ni pretende ser ninguna ciencia, a diferencia de, por ejemplo, pues la psicología, donde lo que se busca es encontrar patrones comunes en las personas para de esa manera pues poder entender qué hacemos los seres humanos en general. La programación neurolingüística lo que busca es el análisis individualizado de cada uno de nosotros. Es decir, la PNL busca cómo tú tomas decisiones, cómo tú sientes, cómo tú piensas, pero tú en concreto. Y esto lo diferencia de otras disciplinas. Hay mucha gente que dice, bueno, es que la PNL es una pseudociencia. Y yo siempre digo, no, es que la PNL no pretende ser una ciencia, que eso sería como la definición de pseudociencia, ¿no? Esa ciencia que no es ciencia, pero que busca lo mismo, que es explicar el mundo. En PNL no buscamos explicar lo que hacen las personas en general, sino que buscamos tener herramientas de análisis de lo que hacen las personas individualmente, que como hablaremos un poco más tarde, esto tiene aplicaciones muy importantes. Por lo tanto, la PNL es una herramienta de análisis del comportamiento humano que gracias a ese comportamiento, ese análisis, nosotros podemos luego comunicarnos mejor o impactar más en las personas. Ujú. Genial, Xavi. Y bueno, como dices tú, tiene aplicaciones muy interesantes. Yo de primera mano he experimentado que tiene impacto a nivel personal y obviamente también profesional, y que es algo que, bueno, que muchas personas podrían explorar y ver por ellas mismas cómo les ayuda. Pero ahora me gustaría que nos enfoquemos en los líderes, y me gustaría que nos cuentes por qué crees que es importante la PNL en el liderazgo. Bueno, sabes que en el liderazgo se habla mucho de estilos de liderazgo y como en cualquier otra disciplina donde hay personas, se tiende habitualmente a poner las personas en cajas, ¿no? A taxonomizar y tiene lógica que se haga así porque hace todo un poco más simple. Y luego lo que pasa es que hay líderes tipo A, líderes tipo B, estilos de liderazgo. Esa aproximación, aunque es útil para una primer acercamiento a lo que es el comportamiento humano, nos cuesta mucho a partir de ahí encontrarnos a nosotros mismos. La PNL lo que ofrece es la capacidad de que tú como líder puedas identificar qué es aquello que te sucede cuando estás delante de las otras personas. Todos nosotros, nos guste o no nos guste, acabamos siendo afectados por los demás. Con lo cual, cada vez que yo interacciono con alguien, típicamente lo que a mí me pasa es que o me estoy preocupado, o estoy agraviado, o tengo miedo, o siento que la otra persona de alguna manera puede ser para mí un beneficio, o un recurso, o una amenaza. Eso nos sucede constantemente, nos guste o no sucede. Por lo tanto, primero de todo, lo que la PNL ofrece al liderazgo es una mejor capacidad de analizar y de entender lo que nos sucede dentro. Y esto es fundamental para empezar a entender mejor cómo reaccionamos a nuestro mundo exterior y a veces cómo reaccionamos también a nuestro mundo interior. ¿Cuántos de nosotros no hemos empezado a hacer elucubraciones de qué va a pasar en esa reunión o qué va a pasar cuando presente mi proyecto y
no ha sucedido todavía nada y yo ya estoy nervioso, histérico, preocupado o enfadado por algo que no ha sucedido. Por lo tanto, ese descubrimiento de mi mundo interior y la capacidad de ponernos en estados emocionales que permitan en nuestro máximo desempeño es una parte fundamental de lo que yo enseño a los líderes, es decir, cómo entrar en tu estado de alto rendimiento para poder llevar a cabo tu máximo desempeño en una reunión, en una negociación, en lo que sea, ¿no? Vale. Y la segunda parte de esto tiene que ver con la persuasión o la capacidad que yo tengo de impactar a mi entorno y en este caso, pues a menudo a mis colaboradores, aunque no solo, puede ser a colaboradores, puede ser a mi superior, puede ser a clientes o a compañeros que están en el mismo nivel. Yo siempre digo que el liderazgo no es algo que va de arriba a abajo. El liderazgo es una actitud vital. Uno no es un líder solo cuando entra por la puerta de la oficina, sino que uno es un líder siempre. ¿Y qué quiere decir esto? Que además de querer impactar, influenciar para desarrollar a los demás, que sería eso lo que hacemos en el liderazgo, además uno tiene que aceptar la responsabilidad que supone su propia vida. Y esto no es algo que hacemos muy habitualmente, porque acabamos diciendo, bueno, es que tengo un mal equipo, o esta persona me complica la vida, o esta persona no está motivada, o esta persona no está implicada. Fíjate que el problema está afuera, ¿no? Cuando realmente un líder es aquella persona que empieza diciendo, ¿cómo hago yo para ayudar a esa persona a que esté más implicada? ¿Cómo hago yo para que esa persona esté más motivada? ¿O cómo hago yo para no estar tan enfadado? ¿O cómo hago yo? Es cómo hago yo. Eso es liderazgo. Es empezando por ti y no apuntando hacia afuera, ¿no? Si quieres en otro momento o otro día o cuando sea hablamos de personas tóxicas, que es que me parece la cosa que se ha puesto de moda más ridícula del mundo, ¿no? Es decir, no, es que tengo una persona tóxica en mi equipo. ¿Y a mí qué que tengas una persona tóxica? Ahí no está la pregunta. La pregunta está en cómo te relacionas tú con esa persona que le has puesto la palabra tóxica, como a los niños en la escuela se les pone el déficit de atención o problemas de aprendizaje. ¿El niño tiene problemas de aprendizaje o los profesores tienen problemas para enseñarle a ese niño en concreto? La misma lógica aplica en el liderazgo, ¿no? Sí. Wow, este tema me encanta y te tomo la sugerencia de que un día hablemos de esto porque me parece, sí, algo que hay que tratar. Y como dices tú, se trata de empezar por uno mismo, entender cómo funcionamos y luego, como también mencionabas, la fase 2 de poder persuadir. Y también sé que trabajas mucho el tema de carisma. ¿Nos podrías contar un poco qué es ser un líder carismático, qué tiene que ver con la PNL? ¿Cómo hacemos, cómo podemos ser más carismáticos? Fíjate qué interesante que es el concepto de carisma, ¿no? A mí, carisma e influencia son dos términos que de alguna manera confluyen bastante. Y aquí es donde empiezan también las confusiones. Hay gente que confunde persuasión con influencia, por ejemplo. Y yo siempre hablo que la persuasión para mí es ese acto deliberado de querer cambiar el modo de pensar, sentir de alguien para que tome decisiones diferentes. Eso para mí sería la persuasión. Ahora, la influencia tiene que ver con cómo una persona se siente delante de un estímulo. Pongo el ejemplo siempre el mismo. ¿Es Messi una persona que puede persuadir a los fans? Yo diría más bien que no, que me perdone, pero digamos que no es lo suyo, ¿verdad? El expresarse de una manera persuasiva, pero es muy influyente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo tiene como una persona de referencia y eso automáticamente lo hace influyente. El carisma yo lo defino como el impacto que tenemos en los demás, de manera que la gente prefiere estar cerca de nosotros que lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque nos hace, cuando estamos cerca de esa persona, nos hace sentir más seguros, más alegres, más confiados, más lo que sea. Es algo que esa persona hace, tiene o que yo veo en ella que me hace sentir mejor cuando estoy cerca de ella. Para mí eso es carisma. Por lo tanto, un líder carismático es ese líder que hace algo que es absolutamente fundamental, que es enfocarse en los demás.
pero ese enfoque en los demás tiene que partir de un mindset muy claro y es: a mí me importan las personas. Necesito que las personas me importen para luego llevar a cabo una serie de ajustes en mi manera de actuar o de pensar o de lo que sea para que esas personas se sientan cómodas conmigo. Obviamente, Messi quizá no haga nada, pero igual Messi no es un líder carismático, es solo una persona influyente. Un líder es aquella persona que se vuelca, se enfoca en los demás para que sean ellos los que cambien. Es decir, el líder es un agente del cambio. Ahora, ese líder, para potenciar esa capacidad de liderazgo, pues puede ser carismático. Y cuando es carismático, hace sentir mejor a los demás, con lo cual es más probable que el cambio que quiere liderar se dé. De acuerdo. Entonces entiendo que como la palabra clave podría ser el cambio. O sea, estamos hablando de procesos de cambio primero de modo personal y luego, si uno quiere, trasladarlo al contexto organizacional. ¿Y cuál dirías que es la clave para ser este líder de cambio? Has mencionado el carisma. ¿Qué otros elementos crees que son importantes explorar para llegar a ser esta persona que puede potenciar el cambio en una organización? Claro, yo siempre hablo que todos potencialmente somos agentes del cambio. Es decir, si tú te vas a una tienda a comprar, en ese momento te sacas tu gorrita de líder y dices, bueno, ahora soy un cliente en esta tienda, entro, compro y me voy. Esa es una actitud que puedes tener, ¿no? Y yo siempre diferencio entre actitud y aptitud. Actitud sería lo que normalmente le llamamos mindset, ¿no? Es el conjunto de ideas que tengo sobre mí y sobre el mundo que me permiten interaccionar con él. Y la aptitud es el conjunto de skills, de habilidades que tengo para llevar a cabo mi interacción conmigo mismo y con el mundo. Luego, cuando yo entro en una tienda, ¿con qué actitud entro? Entro con una actitud de soy un cliente, me tienen que servir, listo. Y pasamos por delante de la cajera del supermercado y la vemos casi como una extensión de la máquina registradora, ¿no? Es decir, acaba siendo algo más que el escáner del láser, ¿no? Para mí eso es no tener la actitud de líder. Para mí un líder es esa persona que tiene la actitud que en cualquier momento puede generar un cambio en los demás, porque cualquier persona puede recibir y beneficiarse de ese cambio. El momento en que tú le prestas atención a alguien, le das unos minutos de gloria, cosa que, por ejemplo, en la cajera del supermercado nadie hace. En ese momento que te enfocas en esa persona y para ti es importante esa persona en ese momento en concreto, estás creando un impacto en ese ser humano que seguramente recordará durante muchos años. Eso es ser un agente del cambio, es entender que cada momento, que cada segundo es relevante para poder impactar en los demás. Como tú bien sabes, yo soy maestro en la ceremonia del té y en la ceremonia del té hay un concepto que se llama Ichigo Ichiei, que quiere decir que cada momento cuenta, que cada momento es único y característico y especial. Y en la ceremonia del té se parte de la idea que tus comensales, que tus invitados son lo más importante para ti en ese momento y el resto del mundo desaparece. Esa para mí es la primera de las condiciones que tendría que tener un agente del cambio. Es decir, si yo me enfoco en mis necesidades solo, vamos mal. Pero tampoco me puedo enfocar solo en las necesidades del otro, porque si solo me enfoco en las necesidades del otro, lo que acaba sucediendo es que me abandono yo y me desatiendo. Pero es esa mezcla entre las dos partes, entre yo buscar mi mejor estado, entre buscar estar en mi punto de peak performance y además atender a los otros honesta y claramente. Por lo tanto, un agente del cambio es una persona que está al servicio de los demás, siempre atendiéndose a él con la actitud de que cada momento, que cada interacción con alguien puede ser un punto definitorio de esa relación y no solo un momento más burocrático de nuestra vida. El gran problema que tenemos, Montse, hoy en día es que vivimos la vida como un conjunto
de momentos que van sucediendo esperando que pase algo grande, que tenga los bonus al final del mes, que consiga cerrar ese trato, que consiga tirar adelante mi emprendimiento, sin darnos cuenta que la culminación de cada uno de esos momentos por sí mismo es esencial. No hace falta esperarse a un gran resultado. Y vivimos muchos siempre esperando ese resultado, sin darnos cuenta que cada segundo y por lo tanto cada interacción con cada ser humano es increíble. Para mí eso sería algunos de los elementos que un agente del cambio tendría que tener. Genial. Y justo para no estar en ese estado de espera y ponernos más en una posición de acción, entiendo que si alguien dice, Xavi, estoy escuchando a Xavi y quiero ya empezar a poner en práctica esto de ser una persona de cambio. Em, ¿Cómo puede empezar? O sea, entiendo que hay una parte de presencia, de escucharse. ¿Qué le recomendarías como primer pequeño paso? El primer paso para mí es, y que esto se tiene que ir con cuidado, porque claro, hay mucho gurú de la Sí. actitud y de la actitud positiva, pero sin herramientas hacer eso es bastante complicado. Por tanto, lo primero de todo es no nos machaquemos en exceso, no nos pongamos mucha presión, pero tampoco seamos condescendientes con nosotros mismos, ni complacientes, ¿no? Ahora, en ese punto medio, entre ni meternos mucha presión ni ser complacientes, empieza para mí la autoobservación, que es algo que estamos absolutamente desconectados de nuestros procesos mentales y emocionales, y lo estamos porque nos pasamos todo el día atendiendo al exterior de una manera brutal. O sea, cuando mi abuelo trabajaba en los campos hace 80 años, estaba con un arado y 2 caballos y no había nada más ahí, no había ningún más estímulo. O sea, ¿qué te quedaba? Además de ver el cielo que veías cada día, los pájaros que veías cada día y los caballos que veías cada día. Hoy en día eso es justo lo opuesto. Estamos viviendo un mundo donde se está desarrollando el déficit de atención a una velocidad alarmante. ¿Por qué? Porque cacharritos como este nos tienen todo el día absolutamente despistados de nosotros mismos. Es más, como ya no somos ni capaces de relacionarnos adecuadamente con nuestras sensaciones negativas, que a lo mínimo que me siento mal, me tomo una copa de vino, a lo mínimo que me siento mal, me tomo un antidepresivo, y hay gente que los necesitará, por supuesto, pero a lo mínimo que ya no estoy bien, busco una solución a esto, o busco distraerme de alguna manera, evadirme, o lo que sea. El primer problema que tenemos para nuestro cambio es reconectar con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y habrá gente que aquí dirá, ya Xavi, pero si yo me paso todo el día hablándome conmigo mismo, o sea, yo lo que necesito es escapar de ese diálogo interno que tengo tan grande, ¿no? Efectivamente, ese diálogo interno es una parte de ti, pero no es la única, ni seguramente, y muchas veces ni la más relevante. Nos creamos escenarios, nos creamos películas horrorosas a veces en nuestra cabeza, de terror absoluto, y no nos somos conscientes del diálogo interno, pero no de lo que nos representamos. No somos conscientes del conjunto de creencias y valores que alimentan a ese diálogo o diálogos internos. Tampoco somos conscientes de aquellos recuerdos que acaban conectándose con lo que pienso ahora. Porque, por ejemplo, hay gente que dirá, bueno, es que claro, yo voy todo el día pensando que las cosas no me van a salir bien, que esto no me va a funcionar, y la pregunta es, ¿de dónde nace eso? ¿De qué te alimenta todo eso? Seguramente habrás tenido malas experiencias laborales, o habrás hecho un emprendimiento y no te habrá salido bien, y ahora estás alimentando tu cerebro con todos esos recuerdos para generar un escenario distópico total de fin del mundo con zombies incluidos, sin darte cuenta que estás haciendo esto. Ahora, ¿te das cuenta de un diálogo interno? Seguramente. Por tanto, el poder parar, Monse, parar, y de repente decir, ¿pero qué está pasando en mi cabeza? Y sobre todo, algo todavía más importante, o igual, al menos,
que es cómo me estoy sintiendo a cada momento. Hay gente que no sabe dónde tiene el húmero, o el omóplato, o el fémur, o no tienen ni idea de cómo se están sintiendo. Es muy habitual esto. Por lo tanto, si tú no sabes que estás enfadado, que estás triste, que estás agobiado, si no sabes eso, va a ser muy difícil seguir hacia adelante. Por lo tanto, el primer paso es parar y observarse y darse cuenta de lo que está sucediendo. Y ni eso es fácil, cuidado, y ni eso es fácil. Yo ayudo a mucha gente a hacer eso y a veces nos cuesta porque no estamos acostumbrados. Bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? No es fácil parar y luego escucharnos y entender que estamos escuchando. ¿Qué tan clave crees que es que alguien nos acompañe en este proceso? Bueno, a veces se habla de la figura gurú, alumno, ¿no? Como discípulo. ¿Crees que es importante que alguien nos acompañe en este proceso? Yo creo que es absolutamente imprescindible porque yo me recuerdo hace 20 años y yo solo, no hubiera salido de la ciénaga en la que estaba a nivel de no darme cuenta ni de mis procesos mentales, ni de mis emociones. Bueno, que digo 20, quizás son 25, claro, voy metiendo 20 sin darme cuenta que van pasando los años, pero más bien deben ser 25 años, por supuesto, o más, ¿no? Y si no hubiera sido por las personas que me acompañaron a que me diera cuenta de todo esto y el tiempo que le dediqué a precisamente entender mejor lo que me pasaba, no estaría aquí, por supuesto. Pensar que uno mismo, solo por tomar la decisión de ser consciente y de querer cambiar las cosas, pensar que con eso es suficiente para generar los cambios, es como que tú te dieras cuenta ahora que tienes un problema que requiere una intervención quirúrgica porque te duele y dijeras, bueno, pues ahora que ya me he dado cuenta, pues me opero yo misma, ¿no? No es tan sencillo, se necesita entrenamiento para eso. De ahí que lo mismo pasa con nosotros mismos. Aunque lo que nos pasa a nosotros, los mejores que podemos, los que pueden saber más de ello somos nosotros mismos, el problema que tenemos, por otro lado, es que el 98% de dichos procesos son inconscientes. Por lo tanto, necesitamos a alguien que nos ayude a que podamos ganar conciencia con esos procesos. Sí, sin ninguna duda. Y de hecho, bueno, yo considero que tú has sido una guía muy importante para mí en este proceso de cambio y siempre voy a estar muy agradecida. Y también aprovecho para agradecerte que nos hayas acompañado en esta conversación. Siempre es un placer y espero que no sea la última, que podamos hablar de personas tóxicas si es que existen o de otros temas bueno, que nunca nos faltan temas contigo, Xavi. Primero de todo, gracias, Montse, por tus palabras. Segundo, gracias por invitarme a este podcast. Y tercero, podemos hablar de muchísimas cosas. Lo de las personas tóxicas y la toxicidad, ya guárdate un día para eso. Y otro día para hablar del mito de hay estrés bueno y hay estrés malo. Para ese nos tenemos que reservar un podcast entero, Montse, porque se entiende tan mal el concepto de estrés y resiliencia que para ese, si quieres, nos reservamos 20 o 25 minutos más. Perfecto, Xavi. Pues tomo nota y espero que nos veamos muy pronto. Te mando un abrazo. Igualmente. Gracias, Montse. Gracias.